Este Azou se despertó por la mañana con un dolor ardiente en la parte trasera, miró al hombre bestia tigre blanco que yacía a su lado y se sumió en sus pensamientos, pues originalmente era un capitán de supervivientes feroz y de pocas palabras. Pero murió trágicamente al enfrentarse al emperador zombie en el apocalipsis y ahora ha transmigrado al mundo de los hombres bestia para convertirse en el compañero de este tigre blanco, quien no solo lo abraza cariñosamente cada noche, sino que también insiste en vivir con él para toda la vida. No hace mucho que Ling Mu acababa de transmigrar y cada centímetro de su carne se sentía como si hubiera sido triturado. Su cuerpo estaba extremadamente débil. Ling Mu abrió los párpados con dificultad y lo primero que vio fueron innumerables árboles gigantescos y robustos. La luz del sol se filtraba a través de los huecos de las hojas, haciendo que Ling Mu se sintiera aturdido por un momento. ¿Sigo vivo? Ling Mu quiso levantarse para irse, pero a pesar de usar todas sus fuerzas, solo logró apoyarse contra el tronco de un árbol. Después de esperar media hora, finalmente recuperó algo de energía. Justo cuando se levantaba con dificultad, un repentino rugido de tigre provino de no muy lejos, y el corazón de Ling Mu se apretó al instante. En este momento su estado era demasiado malo. Calma, calma. No puedo perder los estribos, se decía Ling Mu a sí mismo, pero al levantar la vista vio a un tigre blanco gigante de 6 metros de largo. Corría hacia él. Al ver a ese tigre blanco que saltaba 10 metros con facilidad, el ánimo de Ling Mu pasó directamente a la aceptación de la muerte. Escapar solo despertaría el interés de caza del tigre blanco, y no le bastarían unos pocos pasos para alcanzarlo. Al pensar en esto, Ling Mu sintió de repente un mareo que lo dejó en blanco. Luego, su cuerpo se ablandó y cayó directamente al suelo, pero de inmediato sintió que chocaba con algo. El tacto suave y liso le indicó que no era el suelo. Cuando despertó de nuevo, Ling Mu se encontró en una cueva. A través de la entrada, se podían ver débilmente las estrellas en el cielo nocturno. Al mirar la hoguera no muy lejana y las suaves pieles bajo su cuerpo, Ling Mu sintió que debió ser rescatado por alguien y no pudo evitar sonreír levemente. Pero al momento siguiente, el familiar y enorme tigre blanco apareció de nuevo ante sus ojos, y la sonrisa de Ling Mu se congeló al instante. ¿Has despertado? Una frase de lo más común resonó en la boca de ese tigre blanco, haciendo que la expresión de estupor de Ling Mu se transformara en incredulidad, tras años matando zombis y plantas mutantes. Esta era la primera vez que se encontraba con uno que hablara el lenguaje humano, y acto seguido, la expresión de Ling Mu volvió a quedar estupefacta, porque ese tigre blanco se convirtió en un hombre. ¿Qué eres tú? En ese momento, Ling Mu sintió que su cerebro estaba a punto de sobrecargarse. Me llamo Kan. Soy un hombre bestia de la tribu Kinsui. ¿De qué tribu eres tú, Azou? ¿Cómo es que estás solo en el bosque? Estaba envuelto en pieles de animales, por lo que sus hombros anchos, cintura estrecha y piernas largas eran claramente visibles. Los músculos definidos y firmes de su cuerpo también correspondían a su identidad como depredador carnívoro. A pesar de tener el cabello largo y blanco por debajo de los hombros, la combinación con sus ojos azul hielo resaltaba aún más el encanto del hombre, aunque era un aspecto refinado. En Kan se convertía en una belleza varonil. Sin embargo, mientras apreciaba su atractivo, Ling Mu no olvidó buscarse una excusa razonable. Me llamo Ling Mu, no tengo tribu. Siempre viví con mi padre, y después me quedé solo. La reacción de Kan fue exactamente como Ling Mu había imaginado. Imaginó por su cuenta que su identidad era la de un Azou soltero y sin hogar. ¿Quieres venir a vivir a mi tribu?, preguntó Kan. Al escuchar esto, el rostro de Ling Mu mostró un atisbo de interés, pero no aceptó de inmediato. Kan, ¿podrías hablarme sobre los hombres bestia y los Azou? Siempre estuve con mi padre y no entiendo mucho de estas cosas. Solo después de entenderlas podré decidir si vivir en la tribu es adecuado para mí. Al oír esto, los ojos de Kan brillaron. Estaba un poco desconcertado por el hecho de que Ling Mu desconociera conocimientos tan básicos, pero no dijo nada más. Simplemente comenzó a explicar sobre los hombres bestia y los Azou. Un momento después, Kan terminó su explicación y Ling Mu obtuvo la información básica de este mundo. En el mundo de los hombres bestia, las únicas razas inteligentes son los hombres bestia y los Azou, y ambos tienen apariencia masculina. Los hombres bestia son los que pueden transformarse. Equivalen a los hombres de su vida anterior. Los Azou son los que no pueden transformarse, equivalentes a las mujeres de su vida anterior.
Además de ellos, están las bestias caídas, estas no tienen razón y se originan de hombres bestia que devoran a otros hombres bestia o asous. En ese momento, el estómago de Ling Mu rugió. Kan, al oírlo, recordó que aún no había preparado la cena y se apresuró a hablar. Casi olvido que aún no he terminado de procesar a la bestia de colmillos largos de afuera. Ling Mu, aguanta un poco, pronto podremos comer carne asada. Dicho esto, Kan salió corriendo con sus largas piernas. Mientras esperaba, Ling Mu también estaba tanteando sus habilidades especiales. Este mundo era demasiado peligroso. Sin capacidad para salvar su vida, se sentía extremadamente inseguro. La habilidad de Ling Mu era del tipo luz, una clase muy rara en el apocalipsis. Al sentir el nivel de su habilidad, que parecía recién despertada, Ling Mu se quedó atónito una vez más. Descubrió que, además de su habilidad de luz original, sorprendentemente tenía otra más. Tras sentirla con cuidado, un espacio de 3 metros de largo, ancho y alto apareció en su percepción. Habilidad de espacio de almacenamiento. En ese momento, un olor a sangre llegó desde la entrada de la cueva, y el cuerpo de Ling Mu instintivamente ocultó su habilidad y adoptó una postura defensiva. Sin embargo, al ver que era Kan quien entraba con un trozo de carne de más de 50 kilos, Ling Mu relajó su postura defensiva. Ling Mu, la bestia de colmillos largos ya está lista. Te daré la mejor parte para comer, dijo Kan mientras una de sus manos se convertía en una garra de bestia y, con unos pocos movimientos de sus uñas, el gran trozo de carne se transformó en pedazos de tamaño uniforme. Este acto también hizo que Ling Mu reconociera claramente la fuerza de los hombres bestia en cuanto a poder y garras. Sin embargo, una vez que recuperara sus fuerzas, no serían para tanto. Pero al segundo siguiente, cuando una bola de fuego apareció en la mano de Kan, la sorpresa en los ojos de Ling Mu fue evidente. En ese instante sintió que tal vez no había llegado a una tribu primitiva de hombres bestia, sino a un mundo de magia de fantasía. Kan, mientras asaba la carne, dijo, los hombres bestia despiertan su poder mágico cuando son capaces de realizar cambios de forma. ¿Acaso no lo sabías después de vivir tantos años con tu padre bestia? Las palabras de Kan hicieron que Ling Mu reaccionara, comprendió que su disfraz había sido descubierto. Al instante, su mirada pasó de una fingida inocencia a la vigilancia, y su cuerpo se puso en estado de contraataque en cualquier momento. Un Ling Mu así hizo que los ojos de Kan se iluminaran. Inevitablemente lo comparó con los asou de su tribu. En ese momento, Ling Mu le daba la impresión de ser como una pequeña flor silvestre que tenía el valor de no rendirse ante una tormenta violenta. Por el contrario, los jóvenes asou de la tribu de Kan eran flores protegidas que cualquier cambio en el viento o la lluvia podría destruir. Al ver la expresión de Ling Mu, Kan sonrió levemente. No se sintió provocado por la actitud del otro. Después de todo, los asou eran demasiado frágiles comparados con los hombres bestia, e incluso si realmente contraatacaba, no llegaría a herirlos. Solo que al pensar en el estado de Ling Mu, ahora tan diferente al de antes, sintió curiosidad por saber cuál era el verdadero Ling Mu y, al mismo tiempo, nació en su corazón el deseo de conocerlo mejor. Aunque no sé por qué desconoces estos conocimientos básicos que todo el mundo sabe, te lo digo solo para que no te preocupes de que pueda hacerte algo. Dicho esto, Kan le entregó la carne asada que tenía en la mano. Ling Mu vio esto y la cautela en sus ojos no se disipó, pero aún así aceptó la carne, y la sonrisa en el rostro de Kan se hizo más amplia al verlo. Para él, la reacción de Ling Mu al aceptar la carne significaba que estaba siguiendo sus palabras y empezaba a bajar la guardia, pero al momento siguiente, un tenue brillo surgió de las manos de Ling Mu. La sonrisa en el rostro de Kan se transformó instantáneamente en asombro, resultó ser un chamán de nacimiento. La voz de Kan era muy baja y Ling Mu no la escuchó. Sin embargo, si vio la expresión de asombro del otro, lo que le hizo comprender que era raro que un asou como él tuviera habilidades. Mientras la carne asada emitía un tenue brillo blanco. La cautela en los ojos de Ling Mu finalmente disminuyó un poco, no tenía veneno y era beneficiosa para el cuerpo. Se podía comer. Tras obtener el resultado, Ling Mu dio un gran bocado a la carne, y con solo probar ese intenso aroma, sus ojos no pudieron evitar brillar. Kan observó los cambios en Ling Mu debido a la carne asada y le pareció sumamente interesante, sintiendo además una pizca de satisfacción en su corazón. Después de recoger los desperdicios, Kan volvió frente a Ling Mu y, con una expresión de duda, pareció querer decir algo pero se detuvo. Esa expresión extraña en aquel rostro tan apuesto hizo que Ling Mu no pudiera evitar una pequeña mueca. Si tienes algo que decir, dilo, te contaré lo que pueda.
Aunque no habían pasado mucho tiempo juntos, sabía que Kan era una buena persona hasta ahora. Al oírlo, Kan planteó la duda que tenía en mente. Ling Mu, ¿estabas haciendo algo cuando hiciste que la carne brillara hace un momento? Ling Mu sonrió al escucharlo y un tenue brillo resplandeció en su mano, haciendo que su apuesto rostro se viera brumoso y suave. Tal cambio dejó a Kan atónito por un momento. Esta es mi habilidad. Sirve para comprobar si la comida es perjudicial para el cuerpo. Mientras decía esto, movió su mano resplandeciente, haciendo que la figura de Ling Mu, ya de por sí brumosa, pareciera aún más etérea. Al ver esto, la mente de Kan se quedó en blanco y su mano, por instinto, atrapó aquel brillo, solo cuando percibió ese tacto delicado y suave. Se dio cuenta de lo que había hecho, en ese momento sintió algo de pánico y su corazón se aceleró un poco. Pero una sensación de satisfacción llenó su pecho, una satisfacción que le impedía soltar esa mano con los dedos entrelazados, deseando más bien sujetarla con más fuerza. La mano de Ling Mu es tan suave, desearía no soltarla en toda la vida. En cuanto este pensamiento apareció en la mente de Kan, su corazón inquieto se tranquilizó. Kan sujetaba su mano sin querer soltarla, pero Ling Mu se quedó atónito. Con los dedos entrelazados, era la primera vez que Ling Mu hacía algo así con otra persona, especialmente con un hombre. Sin embargo, al ver el rostro atractivo del otro, no tuvo prisa por apartarse y aprovechó la oportunidad para examinarlo. En realidad, su habilidad servía principalmente para detectar si había peligro a su alrededor, mientras Ling Mu dirigía su poder a través de sus manos entrelazadas. Lo transmitió, y Kan de repente se volvió como un enorme reflector, iluminando la cueva con una luz blanca inmensa. El resultado asustó a ambos, solo que Ling Mu se asustó por la fuerza del otro, mientras que Kan pensó que había algún peligro. Tan asustado estaba que, usando sus manos entrelazadas, atrajo a Ling Mu hacia su pecho para protegerlo. Cuando Ling Mu chocó contra los pectorales de Kan, ese tacto familiar le recordó al que sintió cuando se desmayó, y los pensamientos empezaron a agolparse en su mente. Esto hizo que Ling Mu olvidara que estaba en brazos de Kan. Tras unos instantes, el brillo en el cuerpo de Kan se disipó y en la cueva solo quedó el vaivén de las llamas de la fogata. Ling Mu reaccionó entonces dándose cuenta de que la situación no era correcta y empujó a Kan, pero escuchó al otro decir en voz baja y con tono de alerta: «No te muevas, podría haber peligro». Al escuchar el tono del otro, Ling Mu se apresuró a explicarle su habilidad. Ya que había quedado expuesta, era mejor contarla. Después de todo, su habilidad no tenía un solo uso. Además, el comportamiento protector de Kan hace un momento hizo que Ling Mu se sintiera dispuesto a revelar algunas cosas. Al oírlo, el cuerpo tenso de Kan se relajó. En ese momento, Kan vio a Ling Mu acurrucado en sus brazos, sintiendo el roce de sus pestañas contra su pecho y el calor de su aliento sobre su abdomen. Los latidos de Kan se aceleraron un poco. Tal conmoción le dio una sensación de irrealidad, deseando en su interior que este momento durara más tiempo. Con eso en mente, Kan no pudo evitar abrazarlo con más fuerza, y en ese momento, el oído de Ling Mu pegado al pecho del otro escuchó los rápidos latidos del corazón. Cuando Kan volvió a apretar con fuerza, Ling Mu no pudo evitar soltar un gemido de dolor, aunque sabía que los hombres bestia eran muy fuertes. Esto era demasiado, sin usar toda su fuerza, ya casi le fracturaba los huesos. Kan reaccionó en ese momento, soltando rápidamente sus brazos y mirando a Ling Mu con el rostro lleno de disculpas. Ante esto, Ling Mu solo hizo un gesto con la mano y cambió de tema. Kan no insistió más tras escucharlo y asintió: «Duerme, yo haré la guardia esta noche». Dicho esto, fue hacia la entrada de la cueva, se transformó en su forma animal y se echó allí. Ling Mu no fue modesto al verlo, pero antes de acostarse dijo: «Kan, tú vigila la primera mitad de la noche y yo te relevaré en la segunda». Turnarse para vigilar en la naturaleza. Era algo de lo más normal para alguien que vivió en el apocalipsis. Pero estas palabras sonaron como un trueno en los oídos de Kan, en todo el mundo de los hombres bestia. ¿Qué Azou no era protegido con cuidado? ¿Cómo era posible dejarlo hacer guardia? Incluso si Kan permitiera tal cosa. Definitivamente sería despreciado si otros se enteraran. No es necesario, Ling Mu, duerme tranquilo. La cueva tiene mi olor, no vendrá ninguna otra bestia. Ya veo, ¿entonces quieres venir al interior de la cueva? Aquí dentro hace más calor, invitó Ling Mu. La invitación era real. Pero también era una cortesía. Sin embargo, para Kan, la invitación de Ling Mu fue sumamente inesperada. Después de todo, que un hombre bestia y una Azou vivieran juntos significaba que aceptaba estar con él.
pero al pensar que Ling Mu no conocía este sentido común básico, la emoción en el corazón de Kan se disipó casi por completo. Sin embargo, no dio explicaciones, de lo contrario desperdiciaría en vano esta oportunidad que se le presentaba. Está bien, ya voy. Dicho esto, Kan se levantó y caminó hacia el interior. Mientras caminaba, pensó en transformarse en humano. Pero al ver el brillo en los ojos de Ling Mu cuando lo miraba en su forma animal, continuó caminando en esa forma. Ling Mu, al ver a esa enorme bola de pelos, apenas podía contener la emoción en su corazón. Pronto, Kan llegó cerca de Ling Mu y se echó con naturalidad. Duerme. Si tienes frío por la noche, puedes apoyarte en mí, dijo Kan. Está bien. Dicho esto, Ling Mu se preparó para dormir sobre la manta de piel. Aunque deseaba mucho tocar el pelaje de cerca, su poca persistencia le hizo contenerse. Poco después, al apagarse la hoguera, la cueva quedó sumida en la oscuridad. Se escuchó la respiración rítmica de Ling Mu y, en ese momento, Kan abrió los ojos. Sus ojos verde oscuro miraron a la persona que estaba un poco alejada de él y movió sigilosamente su cuerpo de bestia para acercarse, aunque los movimientos de Kan fueron muy leves. Pero el estado de alerta de Ling Mu lo despertó. Como no estaba seguro de la intención de Kan, no hizo ningún sonido. Sin embargo, ya estaba listo para contraatacar. Pronto, Kan se acercó a Ling Mu y se tumbó, presionando su suave pelaje abdominal contra él. Esa sensación esponjosa hizo que Ling Mu perdiera el control por un momento y extendiera los brazos para abrazarlo, pero al sentir el tacto del pelaje, su razón recuperó el control al instante, pero llegado a este punto, solo podía seguir fingiendo que dormía. Al mismo tiempo, en este momento, la cautela de Ling Mu hacia Kan disminuyó un poco más. Después de todo, para las bestias el abdomen es una parte vital, y si te la exponen, significa que está dispuesto a confiar con su vida. Esta confianza que involucra la propia vida era demasiado pesada para Ling Mu, quien solía vivir en el fin del mundo. Pensando en esto, Ling Mu se quedó dormido poco a poco. Su vigilancia habitual pareció no existir esa noche. Cuando Ling Mu despertó de su sueño por la mañana, se dio cuenta de que estaba enterrado en el suave pelaje del abdomen del tigre blanco. Si el tigre blanco fuera solo un tigre, no pensaría nada, pero al recordar que en realidad es un hombre, y al pensar en su postura, Ling Mu se sintió un poco desconcertado. En ese momento, hubo un movimiento repentino detrás de él y Ling Mu instintivamente extendió la mano para agarrarlo. Esa textura, ese tamaño. Ling Mu, ¿te has despertado? ¿Podrías soltar mi pelaje primero? De lo contrario, no podré salir a buscarte carne, dijo Kan mientras movía la cola. Fue entonces cuando Ling Mu se dio cuenta de que una mano sujetaba la cola y la otra el pelaje del vientre del tigre blanco. Al instante, su vergüenza aumentó aún más. Al ver a Ling Mu en silencio, Kan pensó erróneamente que le gustaba tanto que no quería soltarlo, y no pudo evitar sentirse orgulloso. Oye, si te gusta, puedes agarrarlo de nuevo cuando vuelva, ¿vale? Al oír esto, Ling Mu aplastó su vergüenza por completo. No pasa nada, vete tú primero. Fuera de la cueva, Kan estaba procesando la bestia de dientes largos que acababa de cazar, mientras Ling Mu lo miraba con asombro. Si no se equivocaba, esa bestia debía de ser un conejo. Los conejos del mundo de las bestias estaban sin duda gigantizados. Ese conejo medía 1 metro de altura en su postura normal, incluso si no fuera por sus icónicos incisivos, Ling Mu no lo habría reconocido. Mientras pensaba esto, Kan ya se acercaba con la carne asada. Ling Mu, come pronto. Cuando estés lleno, volveremos a la tribu. Kan habló con una sonrisa en el rostro. En ese momento, ya había ignorado automáticamente que Ling Mu aún no había aceptado ir a la tribu, aunque Ling Mu tampoco lo contradijo. Sin embargo, por el tamaño de ese conejo, ya sabía que sobrevivir en la tribu era su opción más adecuada en este momento. Kan, come tú también, dijo Ling Mu mientras tomaba un trozo de carne asada y le daba un mordisco. Seguía teniendo ese aroma a carne suave y delicioso, solo que no tenía condimentos. Si comía demasiado, podría empalagarse. Pensando en ello, Ling Mu miró las plantas de los alrededores y entonces un matorral de hierbajos apareció en su campo de visión. Una sonrisa apareció inconscientemente en el rostro de Ling Mu, se levantó y trotó hacia ese matorral. Kan vio el movimiento de Ling Mu. Se quedó atónito por un momento y luego se levantó para seguirlo. Entonces vio la mano de Ling Mu, que emitía una tenue luz, apuntando a un montón de hierbajos, y luego motas de fluorescencia verde se dispersaron desde allí.
Mientras se preguntaba qué estaba haciendo Ling Mu, vio que éste arrancaba una hierba y se la metía en la boca, seguida inmediatamente por una expresión de alegría en su rostro. Ling Mu, tú estás. Antes de que Kan terminara de hablar, Ling Mu lo interrumpió con alegría, esto es cebollino silvestre. Es algo que hace que la carne sepa mucho mejor. Dicho esto, Ling Mu comenzó a arrancarlos y, en poco tiempo, el cebollino silvestre de esa zona fue recolectado por completo. Al ver tanto cebollino silvestre, Ling Mu estaba tan feliz que se dejó llevar y guardó los cebollinos en su espacio de almacenamiento. Al levantar la vista, vio la expresión de asombro de Kan. La sonrisa de Ling Mu se congeló de inmediato. Se acabó. Me dejé llevar demasiado. El secreto del espacio de almacenamiento había sido descubierto. ¿Qué debía hacer? Si estuviera en el fin del mundo, Ling Mu definitivamente se habría deshecho de la otra persona sin decir una palabra. Pero aquí, incluso si atacara, sería una batalla perdida. En ese momento, Kan habló con un tono y una expresión extremadamente amables. No pasa nada. Si no quieres hablar de ello, no hace falta. Guardaré el secreto por ti. Todo el mundo tiene sus propios secretos. Estas palabras tan atentas hicieron que Ling Mu soltara un suspiro de alivio al mismo tiempo que su corazón se sentía cálido. Gracias, Kan. ¿Tú también tienes muchos secretos? Tengo algunos. Si quieres saberlos, puedo decírtelos todos. Kan respondió con una expresión seria. En ese momento, al ver el rostro apuesto y serio de Kan, el corazón de Ling Mu latió un poco más rápido de forma incontrolable. No, no es necesario. Un secreto es algo que no se puede contar a extraños, dijo Ling Mu mientras intentaba calmar sus emociones. Tras escucharlo, Kan sonrió levemente y miró a Ling Mu con una mirada apasionada. No se lo diré a nadie más, solo a ti. Solo tú puedes escucharlo. De repente, las emociones de Ling Mu, que aún no se habían calmado, se agitaron de nuevo, haciendo que se sintiera perdido y con el rostro ardiendo. Sus latidos eran cada vez más rápidos y fuertes. Este hombre me está coqueteando. Cuando este pensamiento apareció en la mente de Ling Mu, una pizca de afecto inexplicable surgió en lo profundo de su corazón. Después de tantos años con el corazón cerrado al amor, este flirteo repentino hizo que Ling Mu se sintiera un poco intimidado. Aunque Kan cumplía perfectamente con sus estándares de pareja, Ling Mu aún no podía aceptar estar con él tras conocerse solo por un día. ¿Está lejos la tribu de aquí? Ling Mu cambió de tema bruscamente. La tribu está a cierta distancia de aquí, tardaremos 2 días. Kan no insistió en el tema anterior. Mientras Ling Mu no lo rechazara explícitamente, eso significaba que aún sentía algo de afecto por él. Una vez que lo llevara de vuelta a la tribu, lo cortejaría con más empeño. Kan creía que Ling Mu definitivamente estaría con él. Ling Mu asintió tras escucharlo. Kan, ¿podemos ir más despacio al volver? Quiero ver si hay otras cosas que reconozca para recolectar. Si en este mundo hay cebollino silvestre, entonces seguramente habrá otros condimentos. Está bien, de paso buscaré hierba calmante mientras volvemos. Pero ahora, Ling Mu, ve a comer un poco más de carne asada. No comiste mucho hace un momento, dijo Kan. Déjame a mí, déjame a mí. Deja que te muestre lo deliciosa que es la carne asada con cebollino silvestre, dijo Ling Mu mientras un manojo de cebollinos aparecía de repente en su mano. Kan no lo rechazó. Él también quería probar qué tan rica sabía la carne con el cebollino que tanto alegraba a Ling Mu. De inmediato, Kan se convirtió en el maestro parrillero. Ling Mu se encargó de la carne. Mientras la asaba, dijo, por cierto, Kan, ¿qué es esa hierba calmante de la que hablaste hace un momento? Es una planta que los hombres bestia usan para salvar sus vidas durante la marea mágica anual, el día que comienzan la temporada de lluvias y el invierno. La magia en el aire aumenta drásticamente. Cuando los hombres bestia adultos se enfrentan a tal concentración de magia, es fácil que sufran un estallido de su propia energía mágica. Ese estallido puede causar, en el mejor de los casos, una pérdida temporal de la cordura, y en el peor, la muerte instantánea. Al escuchar las palabras de Kan, Ling Mu frunció ligeramente el ceño. Luego levantó la palma de su mano, que brillaba débilmente. ¿Y qué hay de los Asou como yo? Los Asou están a salvo. La marea mágica solo afecta a los hombres bestia. Además, cuando un hombre bestia y un Asou forman un vínculo, ya no tienen que preocuparse por los estallidos, incluso durante la marea mágica. Por eso los Asou son tan valiosos para cada tribu y hombre bestia. Ling Mu suspiró aliviado al oír esto. Su vida no corría peligro. Entonces se le ocurrió algo y preguntó mientras le entregaba la carne asada a Kan. Kan, ¿hay muchos Asou como yo? Kan vio la carne que le ofrecía,
pero no usó sus manos para tomarla. En su lugar, se inclinó ligeramente, acercó la cabeza y le dio un mordisco. Ling Mu se sobresaltó por esta acción de Kan. Al recordar el suave contacto de sus dedos con los labios del otro, su corazón volvió a latir con fuerza incontrolable. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Kan ya había tragado la carne, lo que hizo que la molestia incipiente de Ling Mu se disipara. Luego, Kan continuó hablando. Después de vincularse, una Zhou puede usar parte de las habilidades del hombre bestia. Aquellos que despiertan su magia de forma autónoma antes del vínculo son llamados chamanes, y no todas las tribus tienen uno. Y nuestra tribu Qinsui tiene un chamán, dijo Kan con tono orgulloso. ¿Cómo es la hierba calmante? Es fácil de encontrar. Al oír esto, Kan se desanimó un poco. No es fácil. He estado buscando afuera por mucho tiempo y todavía no la encuentro. En cuanto a su apariencia, parece una hierba común. Su color es un poco pálido, y al acercarse, uno siente una sensación de relajación mental. Ling Mu se quedó un poco sin palabras. Eso no me dice nada. Déjame preguntar de otra forma, ¿la hierba calmante tiene alguna fluctuación de energía? ¿O fluctuación de poder mágico? Sí, cuando no ha sido recolectada ni consumida. Su fluctuación mágica es muy débil, casi imperceptible. Ling Mu se tranquilizó al escuchar esta respuesta. Mientras hubiera una fluctuación mágica, no podría escapar de su detección. Kan, estoy lleno. Vámonos. Luego recogió la carne que no habían terminado para comerla en el camino. Está bien, dijo Kan mientras se transformaba en su forma de tigre blanco. Giró la cabeza hacia Ling Mu y añadió. Ling Mu, súbete a mi espalda. Al mirar al gigantesco tigre blanco, los grandes ojos de Ling Mu brillaron con emoción. Entonces, Kan extendió su larga cola para frotarla contra Ling Mu, luego lo rodeó por la cintura y lo subió a su espalda. En ese momento, Kan se sintió sumamente satisfecho. Porque es de conocimiento básico que la forma animal de un hombre bestia solo la montan sus familiares y su pareja. Aunque en este momento, Kan se estaba aprovechando de que Ling Mu no lo sabía. Al mismo tiempo, pensaba que, dado que estarían juntos tarde o temprano, llevar a su pareja a cuestas serviría como una adaptación anticipada. Incluso planeó entrar a la tribu cargando a Ling Mu de esa manera, a la vista de todos. Así, los otros hombres bestias solteros abandonarían cualquier intención inapropiada. Ling Mu no sabía lo que Kan tramaba, ahora mismo, estaba fascinado con el pelaje de Kan. Era tan suave y terso, cumplía perfectamente con sus estándares de preferencia. En ese instante, Ling Mu sintió cada vez más que Kan. Dicho esto, Ling Mu usó su habilidad de luz de exploración para percibir objetos que contenían energía en un radio de 1000 metros. Compartió los resultados de su percepción con Kan en tiempo real. De repente, la ubicación de varios grupos de energía apareció en la mente de Kan. ¿Sientes esos grupos de energía? Esos son animales vivos o cosas que contienen poder mágico. Al oír esto, los ojos de tigre de Kan se abrieron de par en par. En ese momento, Kan pensó que esta habilidad no solo servía para buscar la hierba calmante, sino también para cazar y otros propósitos. Pero al recordar que Ling Mu era una Zhou, descartó esos pensamientos. Una Zhou debía ser protegido adecuadamente. No debía ser puesto en peligro. Luego, centró su atención en los cuerpos de energía percibidos y se dio cuenta de que el rango de detección era bastante amplio. No se podía esperar menos de la pareja a Zhou que elegí, pensó Kan mientras movía la cola con alegría. Ling Mu, sujétate fuerte. Voy a empezar a correr. Tan pronto como terminó de hablar, Kan comenzó a correr. En un abrir y cerrar de ojos, el día se convirtió en noche. Pero después de buscar durante todo el día, no había rastro de la hierba calmante. Por el contrario, Ling Mu había tenido una gran cosecha ese día. Kan le había encontrado muchas bayas comestibles. Estas frutas, que nunca antes había probado, satisficieron tanto la curiosidad como el apetito de Ling Mu. Ling Mu, la carne asada está lista. La hice siguiendo el método que me enseñaste. Ven a probar qué tal sabe. Kan dijo esto mientras acercaba la carne a los labios de Ling Mu. Ling Mu pensó en tomarla con las manos, pero al ver la mirada expectante de Kan, no lo hizo. En cambio, tal como el otro había hecho antes, abrió la boca y mordió directamente. Incluso, con un toque de picardía, mordió suavemente el dedo de Kan. Tras masticar la carne, sintió de inmediato como la acidez y el dulzor de las bayas elevaban el sabor de la carne a otro nivel. Ante esto, Kan sonrió. El fuego en sus ojos era como un volcán a punto de entrar en erupción,
pero finalmente volvió a la calma, como si estuviera acumulando fuerza para una erupción más ardiente en el futuro. Ling Mu notó la reacción de Kan y comprendió que casi se le va la mano con el juego. Por suerte, Kan se contuvo al final. Justo cuando Ling Mu suspiraba aliviado, vio que Kan ponía el dedo que él había mordido, ahora con un poco de mermelada, en su propia boca y lo lamía. Luego, con una sonrisa en el rostro, le dijo a Ling Mu: «Está bueno, tiene mucho aroma frutal, es realmente delicioso y sabroso». Al ver esto, el rostro y las orejas de Ling Mu se pusieron rojos de inmediato. Maldición, este hombre sabe muy bien cómo seducir. Kan se sintió satisfecho tras ver la reacción de Ling Mu. Al fin y al cabo, aún no habían formalizado su relación y, estando a la intemperie, no podía pasarse de la raya. Por supuesto, tampoco es que no se excediera, así que con la carne asada, Kan alimentaba a Ling Mu con sus propias manos trozo por trozo. Al principio, Ling Mu todavía se sonrojaba un poco. Hacia el final, su expresión ya era indiferente. Esa es la gran capacidad de adaptación de alguien que ha vivido el apocalipsis. Sin embargo, puede que Ling Mu lo olvidara. Este tipo de adaptabilidad no siempre trae cosas buenas. Por ejemplo, ahora que era hora de dormir, Ling Mu se acurrucó con total naturalidad en el pelaje del vientre del tigre blanco de Kan. No quedaba rastro de la resistencia o cautela de la noche anterior. Esta gran adaptabilidad y el afecto que sentía por Kan hicieron que aceptara dormir junto a él. Fue una noche tranquila y, al amanecer, tal como ayer, Ling Mu se despertó con el canto de los pájaros. Acarició un par de veces más la cola peluda y luego la soltó. «Buenos días», dijo Kan mientras recuperaba su forma humana. Tenía una sonrisa de felicidad en el rostro. Hoy Ling Mu no lo rechazó. ¿Significaba eso que el otro lo estaba aceptando poco a poco? Al pensar en esto, la sonrisa de Kan se hizo más profunda. «Kan, ven a comer», lo llamó Ling Mu. En ese momento, Ling Mu ya había sacado la carne asada guardada y algunos frutos de jengibre. Kan echó un vistazo y se negó. «Ling Mu, esto está preparado para ti. No tienes que preocuparte por mí, un hombre bestia solo necesita una comida completa cada 2 días. Aún así, tienes que comer. Podemos cazar después de comer». Dicho esto, Ling Mu tomó la carne asada y se la entregó a Kan. Ante tal gesto tan atento, ¿cómo podría Kan tener el corazón para rechazarlo? No tuvo más remedio que comerse la carne con una expresión de felicidad. Una vez saciados, ambos continuaron su camino como el día anterior. Durante el trayecto, Kan no dejó de recolectar frutos de jengibre para Ling Mu y, al caer la tarde, lo llevó a una cueva oculta. «Ling Mu, espera aquí primero. Iré a cazar, escóndete y no te alejes». Tras decir esto, Kan se transformó en su forma animal y se marchó. Ling Mu regresó a la cueva, buscó un lugar donde sentarse y comenzó a reflexionar sobre sus cambios en estos 2 días. Al pensar en su desconfianza inicial y compararla con lo acostumbrado que estaba ahora a su presencia, Ling Mu pensó que tal vez realmente había caído en la trampa del amor. En su vida anterior sufrió tanto que en esta vida apenas tenía resistencia a la dulzura. Ling Mu sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos. Empezó a meditar mientras se mantenía alerta. La meditación es la forma de descanso de todo usuario de habilidades. No se sabe cuánto tiempo pasó. De repente, Ling Mu percibió una masa de energía que se dirigía hacia allí a toda velocidad y se puso en guardia de inmediato. Pero tras percibirla mejor, se relajó. Porque el que venía era Kan. Para entonces, el cielo ya se había oscurecido y Kan ya estaba frente a la cueva. «Ling Mu, ven rápido a ver. Encontré una planta con un olor muy parecido a la cebolla silvestre». Al oír esto, Ling Mu se interesó. Se levantó y salió trotando, y reconoció de inmediato la planta de la que hablaba Kan, jengibre de monte silvestre. Pero aquel rizoma de jengibre de medio metro de tamaño hizo que Ling Mu admirara una vez más la abundancia del mundo de los hombres bestia. «Mumu, ¿conoces esto?». Mientras hablaba, Kan recuperó su forma humana y le entregó el jengibre. Ling Mu lo recibió con alegría, sin importarle el apelativo cariñoso de Kan. «Lo conozco, esta planta se llama jengibre de monte. Su raíz se puede usar como condimento y también como medicina para tratar resfriados y fiebres», explicó Ling Mu. «¿De verdad, Mumu? ¿Esto realmente puede curar el mal del frío y la fiebre?». Kan estaba sorprendido y feliz, pero sobre todo emocionado. «Puede. Y la cebolla silvestre que recogimos antes también sirve para eso, aunque para mí, su mayor utilidad es hacer que la carne sepa mejor. Kan, mañana vamos a desenterrar un poco más para llevárnoslo», dijo Ling Mu con alegría.
Ahora que tenían cebolla y jengibre, los días de tener comino y chiles no deberían estar muy lejos. Para Ling Mu, lo más importante era la comida, pero para Kan, el efecto de estas dos medicinas en la tribu era lo primordial. En cada temporada de lluvias las enfermedades son inevitables y cada año hay quienes no resisten y regresan a los brazos del dios bestia. Con estas dos medicinas, la muerte de los subbestias de la tribu debería disminuir. Mirando a Ling Mu, Kan sintió que su futura pareja era realmente hermosa y excepcional. Lo más importante era que le contaba voluntariamente los usos de la cebolla silvestre y el jengibre que otros desconocían. Eso significaba que Ling Mu empezaba a confiar en él y que ya tenía un lugar en su corazón. Al pensar en esto, Kan estrechó a Ling Mu entre sus brazos y dijo con total sinceridad: Mumu, haberte conocido es, sin duda, la mayor suerte de mi vida. Y gracias por empezar a confiar en mí y por darme la oportunidad de conocerte. Al escuchar esa voz sincera y magnética, Ling Mu sintió que su razón estaba a punto de perder la batalla. Por la mañana, Ling Mu despertó de su sueño. Al pensar en cómo su cordura fue derrotada ayer y en cómo se comportó de forma tan sentimental, aceptando la propuesta de Kan de pasar tiempo juntos, sintió que necesitaba aclarar sus ideas. Mientras pensaba así, la mano de Ling Mu seguía agarrando con sinceridad esa cola peluda. Mumu, levántate. ¿No habíamos quedado en ir a desenterrar jengibre hoy? Kan habló con total ternura. A diferencia de la lucha interna de Ling Mu, Kan irradiaba felicidad por todos sus poros. Al oír lo del jengibre, Ling Mu soltó la cola. De acuerdo, sacaré algo de la carne asada de ayer, iremos después de comer. Dicho esto, Ling Mu fue a preparar el desayuno. Al verlo, Kan se transformó en humano y se pegó a él, no olvidaba que aún estaba en periodo de prueba. Naturalmente, debía aprovechar cada oportunidad para lucirse, pero para cuando se acercó, Ling Mu ya tenía la carne y los frutos de jengibre. Los colocó sobre hojas limpias y, al ver a Kan acercarse, Ling Mu habló: ven a comer pronto. Cuando estés lleno, iremos a cavar jengibre. Está bien, déjamelo a mí cuando llegue el momento. Mumu, tú descansa a un lado. Aunque Ling Mu quería decirle que no lo subestimara, al pensar en el tamaño de su forma de bestia, se dio cuenta de que él era quien había menospreciado la cantidad. Pensaba que el jengibre silvestre estaría disperso aquí y allá, pero resultó ser todo un campo. Si no supiera que era totalmente silvestre, Ling Mu habría pensado que alguien lo había plantado. Mumu, espérame aquí un momento, te llamaré para recogerlo cuando termine de cavar. Kan terminó de hablar y se dirigió directo al campo de jengibre. De inmediato, Ling Mu presenció la velocidad de excavación del hombre bestia. En solo unos instantes pudo ver a Kan desenterrando un montón de jengibre. A los ojos de Ling Mu, esa postura se parecía mucho a la de un gato rascando un agujero. Sin embargo, al darle la espalda de repente, Ling Mu vio claramente ese par de cascabeles balanceándose. Al instante, el rostro de Ling Mu se puso ardiendo. El vacío repentino en su mente hizo que no apartara la mirada de inmediato. Ese contacto visual directo hizo que Kan lo sintiera de repente. Al darse la vuelta, se encontró con la mirada de Ling Mu. Mientras se preguntaba por qué estaba aturdido, de pronto recordó su acción de hace un momento. Esa cola levantada descendió de inmediato y su rostro escondido bajo el pelaje se puso completamente rojo. A partir de entonces, sin importar dónde cavara, Kan no volvió a darle la espalda a Ling Mu. Ling Mu se sintió bastante avergonzado, pero no pudo evitar reírse al ver el comportamiento de Kan, para que la eficiencia de Kan no se viera afectada. Ling Mu también se preparó para buscar algo que hacer, viendo si había otras plantas comestibles. Pronto, vio una pequeña flor amarilla familiar. Dientes de león. Esto es algo excelente. Se pueden comer en ensalada, y aplicados externamente desinfectan y mejoran la circulación sanguínea. Hervidos en agua pueden curar resfriados comunes. Es un tesoro que cualquier transmigrado debe conocer. Dicho esto, Ling Mu se agachó y comenzó a cavar. Así, Kan estaba ocupado y feliz con el jengibre, y Ling Mu con los dientes de león. Sin embargo, mientras cavaba, Ling Mu terminó alejándose sin darse cuenta. Cuando Ling Mu sintió un tirón en la espalda y se puso de pie, descubrió que ya no veía la figura del gran tigre blanco. Reas, me alejé demasiado por estar cavando tan feliz. Ling Mu usó su habilidad para explorar la ubicación de Kan. En cuanto activó la luz de exploración, pronto encontró la gran masa de energía que representaba a Kan. Sin embargo, antes de que una sonrisa apareciera en su rostro, notó energía en un gran árbol a 5 metros frente a él.
Aunque no sabía por qué esa masa de energía era apenas perceptible como pequeños puntos, Ling Mu se puso en guardia. Su cuerpo reaccionó para un ataque. ¿Es este cuerpo de energía algún animal a punto de morir?, pensó mientras avanzaba silenciosamente. Solo al acercarse descubrió que el árbol tenía un gran hueco. Al mirar dentro, decenas de pequeñas hierbas de color verde tierno crecían juntas allí. Al adelantarse un poco, sintió como si una brisa soplara en su corazón, relajando sus nervios tensos. Este suceso anormal hizo que Ling Mu retrocediera instintivamente varios metros. Cuando dejó de sentir la interferencia, miró con atención, parecían hierbas comunes de color un poco más claro, acercarse relajaba el espíritu. Al recordar la descripción de Kan sobre la hierba calmante, Ling Mu sintió que era muy acertada, sin que sobrara ni una palabra. Solo que no estaba seguro de si lo era, así que debía pedirle a Kan, que la conocía, que echara un vistazo. En ese momento, percibió que la energía de Kan se movía rápido hacia él. Seguramente notó su ausencia y lo buscaba siguiendo su rastro. Efectivamente, tras unos instantes, Kan lo vio. Acto seguido, dio un salto. En el momento de aterrizar, Kan pasó de su forma de bestia a su forma humana y estrechó a Ling Mu en sus brazos. Mumu, me asustaste. ¿Por qué te alejaste tanto sin decir nada? ¿Qué harías si estuvieras en peligro?, dijo Kan con voz apagada, con una preocupación y miedo imposibles de ocultar. Al escucharlo, Ling Mu lo abrazó y le explicó. Encontré un tipo de vegetal silvestre que también sirve como medicina. No solo cura resfriados, sino que sirve para heridas y mejorar la circulación. Aún así, no puedes actuar solo. Puedes decirme y los buscaremos juntos. Kan seguía pareciendo disgustado. En toda su vida, Kan nunca había visto a un Asou tan valiente. Otros Asou tienen miedo en el exterior y siempre se quedan con los hombres bestia, pero Ling Mu no temía a nada. Está bien, me equivoqué, lo siento. No debí correr sin avisarte y preocuparte. Solo que Ling Mu no notó que su tono era como el de alguien que consuela a un niño. A pesar de sus palabras, Kan lo soltó. Pero antes de soltarlo, mordió vengativamente el lóbulo de la oreja de Ling Mu. Este ataque repentino hizo que Ling Mu se estremeciera e instintivamente intentara alejarse. Pero al dar un paso atrás, Kan lo jaló de nuevo. Al sentir la fuerza de Kan sosteniendo su mano y ver su expresión aún molesta, la pizca de vergüenza e indignación en el corazón de Ling Mu se disipó de inmediato. No había de otra, realmente él se había equivocado. Cierra los ojos. Te daré algo que deseas mucho como disculpa, dijo Ling Mu. Al oír esto, Kan se emocionó. ¿Algo que desea mucho? ¿Será lo que estoy pensando? Kan cerró los ojos con fuerza esperando a que Ling Mu se acercara. Después de un rato, la respiración pesada de Ling Mu se escuchó cerca del oído de Kan.